Si les parece, vamos a dar paso a la siguiente conferencia, a la siguiente presentación. Él es Camilo Valero, viene desde Colombia, es ingeniero industrial con una maestría en gestión de operaciones a la Universidad de Nottingham. Fue consultor por más de 15 años desempeñando funciones de preventa, venta y desarrollo de negocios de soluciones. Actualmente se desempeña como Customer Experience Solutions Leader en IBM Colombia y viene a presentar inteligencia artificial, el eslabón perdido entre la información y el marketing personalizado, y lo recibimos, si les parece, con un aplauso. Muchas gracias, buenas tardes. Es un placer estar aquí con ustedes. Les agradezco la presencia ya al final del día y de la conferencia. Me pregunto qué dice mi apuntador. Aquí está. Les voy a hablar el día de hoy sobre inteligencia artificial, sobre cómo la inteligencia artificial está conectada con el marketing y cómo justamente nos puede ayudar a hacer mejor marketing, a hacer marketing que esté más en contacto con los clientes, que esté más en contacto con las personas, que sea más relevante para esas personas. Pero antes de entrar en ese detalle de cómo están conectadas y qué es la inteligencia artificial, lo primero que yo quisiera es tratar de matar un mito acerca de lo que es la inteligencia artificial. Lo que ustedes se imaginan por inteligencia artificial, seguramente, gracias a Hollywood, gracias a libros en los últimos 20 años, pues es una imagen algo tal vez parecida a esto, ¿cierto? Esto es lo que eventualmente nos imaginamos de inteligencia artificial y pensamos en que esto va a venir a acabar con todos y va a acabar el mundo. Si estuvimos mirando redes sociales los últimos días, vimos la pelea entre Elon Musk y Zuckerberg de Facebook sobre los peligros de la inteligencia artificial. Pues no sabemos qué va a pasar en el futuro. No podemos predecir que esto vaya a suceder, pero por ahora lo que sabemos es que estamos muy lejos y lo que estamos haciendo hoy en día con inteligencia artificial está muy lejos de esto. Por ende, esa idea quiero que por favor se la saquen de la cabeza. No vamos a acabar el mundo, no estamos construyendo nuestra propia terminación, es otra cosa totalmente diferente. Entonces es un error pensar eso. Ahora, si queremos pensar en robots, si queremos hacer una analogía con Hollywood y qué es lo que es la inteligencia artificial, a mí me gusta pensar que la inteligencia artificial es más parecida a esto. Donde este robotcito, Wall-E, si no recuerdo mal el nombre. ¿Sí se acuerdan de Wall-E? Es un robot que hacía un poco más humano, independiente que el otro también parecía humano por su esqueleto, pero este hacía un poquito más humano la conexión entre el aspecto emocional. El aspecto emocional, que es lo que nos diferencia entre los seres humanos, otras especies y entre las máquinas. Esa emocionalidad, esa entender el ser humano, esa empatía es justamente lo que estamos entendiendo hoy en día, que es lo que la inteligencia artificial nos ayuda. Es crear, entender esa empatía y poder transmitir, traducir esa empatía de lo que es un ser humano a ayudarnos a mejorar una decisión de compra en uno de nuestros clientes. Por ende, lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de inteligencia artificial relacionada con marketing es justamente el concepto de empatía. Es el concepto de quién es ese cliente, cómo yo me meto en los zapatos de ese cliente y cómo logro entender su comportamiento. Entonces, durante el día y en la charla anterior estamos hablando de cómo podemos convertir esas grandes cantidades de datos en información que nos ayude a entender el comportamiento de los seres humanos. Y eso es, para nosotros, es empatía. Y la inteligencia artificial va a llegar a ayudarnos, y hoy en día nos está ayudando a poder entender mucho mejor al ser humano, entender mucho mejor el comportamiento del ser humano, entender mucho mejor la emoción del ser humano. Por ende, no estamos hablando
de una ciencia soft, por así decirlo. Estamos hablando de comportamiento humano que genera resultados, comportamiento humano que genera ventas, y donde entender ese comportamiento humano, entenderlo de forma rápida, entenderlo de forma efectiva, va a ser un gran diferenciador en el mercadeo, en el marketing que hagamos. Y la inteligencia artificial lo que está haciendo es ayudarme a entender más rápido, de manera más efectiva, justamente ese comportamiento humano. Entonces entremos un poco en, cuando yo les digo inteligencia artificial, entender el comportamiento humano, ¿cómo hacemos para entender ese comportamiento humano? Resulta que cada vez más existen algoritmos potenciados por la inteligencia artificial, algoritmos que existen hace muchos años. Esto primero, la inteligencia artificial no es algo nuevo, es algo que lleva 40, 50 años en el mundo, solo que la diferencia es que ahora tenemos el poder computacional para llevarlo a cabo, pero esto no es nuevo. Entonces, entender el comportamiento humano, entender por qué yo estoy de pie parado de esta manera, por qué me estoy moviendo de esta forma, por qué mi expresión facial es X o Y, eso implica diferentes características de mi personalidad, el tono de mi voz, las palabras, como pongo las palabras una detrás de otra, implican diferentes características de mi personalidad y de mi emoción. Entonces, lo primero, antes de entrar a decirles qué es específicamente la inteligencia artificial, es un poco entender la emoción humana, entender cómo estamos acercándonos a ese entendimiento del comportamiento humano. Y eso lo quiero dividir en 4 grandes dimensiones. Cómo el comportamiento humano influencia las decisiones de los mismos humanos. Cómo cuando yo voy a tomar una decisión de compra, estoy influenciado por alguna de estas 4 dimensiones. Una decisión de compra o una decisión de lo que sea. La decisión que ustedes tomaron para venir a este evento estuvo influenciada por una de esas 4 dimensiones. ¿Sí? La decisión que ustedes tomaron, los que están casados o ennoviados, estuvo influenciada por una de esas 4 dimensiones o por las 4 al tiempo. Esas son las más grandes de la vida, entonces está influenciada por todas al tiempo. Entonces necesitamos entender esas diferentes dimensiones y poder después entender cómo la inteligencia artificial me va a ayudar a entenderla no para una, sino para 1.000, 2.000, 100.000 millones de personas de una manera que sea rápida. Entonces, comencemos con cada una de esas. La primera, la irracionalidad. Los seres humanos, y lo escuché en la charla anterior, los seres humanos tomamos decisiones que a veces no tienen mucho sentido, que a veces son irracionales. ¿Quién ha ido a un restaurante o tiene un amigo con quien ha ido a un restaurante que pide una gran hamburguesa con papas, con el postre, el brownie y helado, y de acompañamiento una Coca-Cola Light? No levanten la mano porque, ¿ok? Pero creo que somos más de uno. ¿Qué raciocinio tiene eso? Sí, me estoy ahorrando el azúcar, que la Coca-Cola tiene mucho azúcar. Ya te comiste el brownie, te comiste el helado, te comiste toda la grasa, la hamburguesa. Hello. ¿Cuál es la racionalidad en eso? ¿Sí? Pero eso va más allá, obviamente. Cuando entramos a entender por qué esto está en la naturaleza humana, pues lo podemos escribir en algoritmos y lo podemos entender para decisiones de todo tipo. Esto es muy famoso, todos los conceptos de teoría de juegos, y por ejemplo el equilibrio de John Nash. ¿Quién aquí se vio la película Una mente brillante? En esa película, no sé si se acuerdan de la película, pero hay una parte muy interesante donde John Nash está en la universidad, en un bar, rodeado de sus amigos, y comienza a entender el proceso de toma de decisiones de las personas que se acercaban a levantarse, decimos nosotros en Colombia, a acercarse a las niñas en la barra del bar, y cómo la niña, la más bonita, no se acercaban todos, sino que se acercaban eventualmente a no la más bonita. Esa decisión le parecía a todos irracional, pero tenía su raciocinio detrás porque estábamos mirando el comportamiento de los demás. Y ese comportamiento tiene un patrón, y ese patrón es predecible, y ese patrón, además de ser predecible, si comparto esa información, puedo cambiar la decisión de un ser humano. Entonces, esa racionalidad es parte del ser humano, es lo que somos, pero primero la podemos detectar,
y son patrones detectables donde las máquinas pueden detectar esa irracionalidad, y segundo, podemos cambiarla, podemos influenciarla. Entonces, primer aspecto, somos irracionales, somos seres irracionales, pero es algo que podemos entender y podemos cambiar. Entonces, la racionalidad en un proceso de compra tenemos que tenerlo en cuenta, o en un proceso de comunicación con un cliente tenemos que tenerlo en cuenta, pero lo podemos cambiar. Lo segundo es, somos seres emocionales. Y en la emocionalidad hay dos grandes tipos de emociones, las positivas y las negativas. Las positivas, estamos felices, cuando nos levantamos en la mañana y vemos que el sol está brillando, hay una probabilidad más alta de que me ponga feliz. Cuando recibo una buena noticia, cuando me va bien en el trabajo, me pongo feliz. Y si yo estoy feliz, pues una decisión de compra va a ser influenciada de manera positiva. Pero si al contrario, las emociones negativas, me levanto en la mañana, tengo alguna pequeña pelea con mi esposa, el día está gris, me llama el jefe del trabajo, y si alguno de ustedes está en ventas como estoy yo, al final del trimestre está toda la presión encima y se juntan todas las variables y me llega una publicidad para venderme lo que sea, yo voy a decir gracias, pero no. Tal vez ni siquiera diga gracias. Tal vez responda con una cara que no es nada agradable. Está influenciada mi decisión de compra de acuerdo a mis emociones. Entonces, también podemos entender esas emociones de la manera en que yo hablo, como me expreso, de las variables externas que están alrededor y pueden influenciar ese aspecto emocional. Hay un aspecto importante acá. Las emociones, y esto es comprobado en la naturaleza humana, las emociones positivas tienen una influencia indirecta en el ser humano. Es decir, alguien que esté feliz, la sonrisa de un niño, pues me va a influenciar y me va a tocar y me va a afectar, pero eventualmente no va a decidir el 100% de si yo tomo una decisión de compra o no. Al contrario, las emociones negativas tienen una influencia directa en un proceso de compra o un proceso de decisión. Si no, pregúntense por qué ha pasado lo que pasó en el Reino Unido con Brexit, por qué ha pasado lo que pasó en Estados Unidos con Trump. En Colombia tuvimos un voto de un proceso de paz y votamos que no. Esto va con la irracionalidad, pero también va con la manera en que se manejó el mercadeo en todas esas campañas. Fue negativo. Fue totalmente negativo en contra de algo. El mensaje fue totalmente negativo y el impacto que causó movilizó masas y masas y masas de gente. Entonces, el mensaje aquí es, eso existe. No les quiero decir que hagan mercadeo negativo y eso les va a dar resultados, no es la idea. Pero seguramente si reciben emoción negativa, va a ser mucho más fácil que un cliente se aleje de sus marcas con un solo aspecto negativo que con muchos aspectos positivos. El siguiente es la influencia. Los seres humanos, ustedes y yo, nos influenciamos de diferentes formas. Está la influencia del statu quo, las costumbres, la religión, la manera en que hacemos siempre las cosas, la famosa caja de la que no nos queremos salir o no nos dejamos sacar. Pero también hay influencias propias, internas. ¿Quién acá ha hecho una compra totalmente irracional? ¿Quién acá ha gastado mucho dinero en algo que no necesita? Por ejemplo, los hombres gastamos mucho dinero en automóviles que hacen el mismo, un automóvil de, no sé, $20,000 hace exactamente lo mismo que un automóvil de 10,000, te lleva de punto A a punto B. Pero el de 20,000 es más bonito, te queda mejor, ¿cierto? Y después cuando yo lo compro y me acuerdo de todas estas cosas y llegan las deudas, yo mismo me digo, no, pero es que es un buen automóvil, es que estamos más cómodos. Yo mismo me estoy influenciando para soportar esa decisión. ¿Sí? Entonces, ¿cómo esto afecta un proceso de decisión? Son cosas donde son variables exteriores e interiores que nuevamente podemos medir, podemos entender y están ahí para que las tomemos y podamos hacerle sentido, analizarlas y tenerlas en cuenta en un proceso de compra. Y lo último, somos egoístas. Los seres humanos tenemos un instinto básico de supervivencia, ¿sí? De preservación. Y eso implica que cuando tomemos cualquier decisión, nuevamente,
puede que estemos en la decisión más difícil, que venga cayendo un meteorito y digamos qué vamos a hacer y salgamos corriendo, o en la decisión más fácil de comprar los regalos de Navidad. Siempre en la parte de atrás de nuestro cerebro, en el hipotálamo, siempre va a haber prioridades y nosotros y las personas cercanas a nosotros van a estar primero en esas prioridades. Entonces, ¿cómo nuevamente yo no solamente entiendo eso, sino también respondo a eso desde el punto de vista del mercadeo? ¿Cómo respondo a eso teniendo en cuenta que si yo te doy un mensaje que te haga sentir mejor, que te haga sentir más lleno de admiración propia, de amor propio, etcétera, te va a ayudar a tomar esos procesos de compra, a tomar esas decisiones, va a ser importante. Entonces, ese punto también es relevante y también lo podemos entender y también podemos, de acuerdo a ese entendimiento, llevarlo a una interacción que sea más efectiva. Entonces, ¿cómo ayuda todo esto de las emociones al mercadeo y cómo podemos llevarlo a la práctica y cómo lo llevamos a la práctica todos los días? Pues ustedes lo saben, ¿sí? Tenemos la capacidad primero, y súper importante, de entender mejor lo que mis cientos, miles, millones de clientes están diciendo y por qué lo están diciendo y por qué lo están haciendo y por qué se comportan de esa forma. Y poder entender esos patrones y actuar ante eso. Segundo, podemos influenciar. Podemos influenciar de diferentes maneras. Ya vimos que se puede influenciar de manera negativa, pero también podemos influenciar de manera positiva. También podemos mandar un mensaje que genere que esa persona se sienta mejor y que tome una decisión de manera más rápida y más efectiva para esa persona. Facilitar todo el proceso, facilitar no solamente a través de la influencia de vete hacia la decisión de compra, pero también facilitar el proceso actual de la compra o el proceso de la comunicación, donde a través del entendimiento de esas emociones yo pueda darte contenido y darte mensajes que sean más relevantes para ti y facilitar ese proceso. Va a ser súper importante. Y la siguiente me encanta. Podemos disminuir esa emoción negativa. Podemos disminuir el que yo me sienta mal ante la marca, el que yo no tenga confianza en la marca. Y eso es muy importante. Y hemos hablado de los conceptos de las marcas, de cómo el construir la marca tiene mucho que ver con cómo yo siento empatía ante esa marca y cómo esa marca me hace sentir mejor, ¿sí? Entonces, ese entendimiento de las emociones me va a ayudar a disminuir esos sentimientos negativos. Me va a ayudar a sentirme, a que ese cliente se sienta mejor, a que ese cliente se sienta mejor consigo mismo y que cada vez que tome una decisión de compra hacia mi producto, hacia mi marca, se va a sentir cada vez mejor. Porque entiendo sus emociones y puedo leer esas emociones y puedo responder de acuerdo a esas emociones y ese cliente se va a sentir mejor. Y lo último, que es lo que me parece más divertido, más relevante, es la diversión. Es como yo le ayudo a ese cliente, también con base en lo que lo dije anteriormente, de sentirse mejor, es también a divertirse. Y el concepto de la diversión muchas veces está encasillado en los niños, en los juguetes, en experiencias triviales, por así decirlo. Pero cada vez más estamos entendiendo que los seres humanos de todas las edades, razas y colores, entre más tengamos y entendamos y sintamos de diversión, más estamos propensos a generar pues decisiones de compra que sean relevantes para todos. Por ende, todo este entendimiento del comportamiento humano, todo este entendimiento de las emociones, todo esto que podemos hacer para llevar mensajes que sean más relevantes, básicamente me hace pensar a mí en que podemos comenzar a pensar en cambiar un poco la definición del marketing. Y yo les dejo acá lo que sería para mí una nueva definición del marketing. No sería más un arte de convencer a un cliente a comprarme un producto. Sería tal vez un arte de ayudar a ese cliente a convertirse en la mejor versión de sí mismo, porque estoy entendiendo sus emociones, porque estoy respondiendo ante esas emociones y porque estamos generando una empatía, conversación entre marca y cliente. Y ya incluso no llamarle cliente, sino un ser humano. Un ser humano donde la conversación es entre humanos. Si ustedes han escuchado los conceptos de pasar del B2C
al edge to edge, al human to human, donde estamos en una relación entre humanos y yo ya muestro un interés hacia ese cliente y ese cliente me responde con confianza y por ende con negocios, con compras. Entonces, ¿cómo entra la inteligencia artificial dentro de todo esto? Básicamente es cómo las máquinas pueden ayudarme a convertir toda esa cantidad de datos, toda esa big data que hablábamos anteriormente, me puede ayudar a convertirla en información con sentido y en interacciones que tengan sentido para que ese cliente se convierta en la mejor versión de sí mismo, como decía antes. Entonces, un poco de 10.000 pies de altura de cómo entendemos nosotros lo que es la inteligencia artificial. Básicamente, la inteligencia artificial primero se convierte en una plataforma para el ser humano, para que conozca más, entienda más, analice de forma más rápida y llegue a sus objetivos de forma más rápida. No es una entidad, un gran cerebro en alguna nube por allá que actúa solo y toma decisiones solo y va a destruir el planeta. No, es una herramienta, una plataforma que me va a ayudar a llegar a respuestas de manera mucho más rápida. Donde eso básicamente lo primero es, ese muñequito de la izquierda, lo primero es que me va a ayudar a aumentar mi propio conocimiento y mi propio entendimiento. Me va a ayudar a encontrar respuestas mucho más rápido porque ese Big Data del que hablábamos, toda esa información no estructurada que está ahí, esos 2.5, ¿qué eran? ¿Trillones de terabytes? No me acuerdo. Ese número tan grande de información que está ahí afuera, lo voy a poder entender mucho más rápido, voy a poder llegar a conclusiones de forma mucho más rápida. Entonces yo como investigador, como mercadólogo, como la función que sea, esto no es exclusivo para gente de tecnología, al contrario, es mucho más para las personas que están trabajando del lado del negocio, voy a poder tener información de manera más rápida. Y lo segundo es voy a poder escalar porque va a haber todo un aspecto colaborativo. Todos estos conceptos de inteligencia artificial y todas estas herramientas de inteligencia artificial viven en una nube y diferentes personas pueden colaborar de manera integrada y encontrar mayor conocimiento entre esos grupos. Entonces, cuando les muestro ahorita algunas aplicaciones, todas son aplicaciones que se han creado porque múltiples equipos multidisciplinarios están colaborando creando esas aplicaciones, donde hay antropólogos, diseñadores, psicólogos, médicos, una cantidad de personas no de tecnología que están aprovechando esas capacidades para entender mejor una cantidad de datos. Y lo tercero, como yo les decía, es acelerar ese conocimiento humano. Acelerar ese conocimiento humano desde cuando yo estoy aprendiendo cualquier tema, llámese jugar squash, o llámese aprender biología, o llámese aprender inteligencia artificial, pues comienzo a estudiar, aprendo un poco, practico y luego logro una maestría. Y eso me puede tardar meses, años o muchísimos años, decenas de años. La inteligencia artificial lo que me va a dar es un poco, y volviendo a la analogía de Hollywood, es un poco algo realista tipo Matrix. No es que me voy a poner yo aquí un chip en la cabeza y ya aprendí a volar helicópteros, pero seguramente voy a tener mucha más información y voy a poder encontrar patrones que me hacen sentido y que hace sentido llegar más rápido a ese entendimiento del conocimiento específico. Y en este caso lo que nos interesa es el conocimiento del cliente, es el conocimiento de la persona, es el conocimiento del comportamiento humano. Y eso lo voy a hacer de manera mucho más rápida. ¿Cómo funciona estos conceptos de tecnología? Lo primero es que la inteligencia artificial no es como los sistemas tradicionales que nosotros los programamos, que le decimos si la persona hace tal cosa, entonces muéstrale este contenido, ¿sí? Que es una serie de programación de if y then, si esto pasa, haga tal cosa. Los programamos y le decimos al sistema qué hacer. Aquí no. Aquí en la inteligencia artificial nosotros le inyectamos información a los sistemas para que los sistemas entiendan, le inyectamos información en lenguaje natural, en imágenes, en toda esta cantidad de big data no estructurada que existe, y el sistema comienza a entender relaciones y patrones de acuerdo a un objetivo específico. Y hay múltiples casos más allá del mercadeo. Hay inteligencia artificial que ayuda a cocinar, porque las recetas de cocina son patrones.
Entonces, si yo tengo el patrón donde la leche, los huevos y la harina funcionan bien, entonces, ¿con qué puedo combinar todo eso? Puedo sacar miles y miles de recetas y la inteligencia artificial puede encontrar esos patrones y darme múltiples y múltiples y múltiples más opciones. Y en la medicina funciona igual. Una enfermedad es un conjunto de características que se forman en un patrón. Entonces tengo que el gen X no funciona y que la molécula tal no funciona y entonces por eso se causa tal y tal enfermedad también con una influencia externa. Eso es un patrón. Pero si yo puedo analizar más y más y más de esas influencias y encontrar nuevos patrones en un mundo de datos, pues voy a encontrar respuestas. Entonces, lo primero es entender, poder entender en esos mares de información, poder entender y poder preguntar, de acuerdo a esa información que le pongo a los sistemas, poder hacer preguntas, como las que veíamos en la charla anterior, que me dan información acerca de una gran cantidad de datos. Y después, esa inteligencia artificial va a poder razonar. Va a poder razonar en el sentido, nuevamente no de miedo de Hollywood, sino en el sentido de construir patrones que sean relevantes y que puedan ayudarme a una toma de decisiones y por ende descubrir nuevos patrones o nuevos conceptos informativos. Y lo tercero, aprender. Poder entender que encontré algo, dejarlo ahí y poder encontrar algo más. Y aprender y crecer y aprender y crecer. Muchos de los sistemas como los teníamos hasta ahora no podían aprender. Guardaban información de manera tonta, ¿sí? No hacían relaciones entre lo que guardaban y lo que venía después, eran diferentes puntos de información. Ahora sí hacen esa relación, entienden algo, encuentran una información, encuentran una respuesta, la guardan y siguen buscando la siguiente de acuerdo a lo que guardaron anteriormente. Entonces comienzan a ayudarnos a tomar decisiones de una manera mucho más inteligente. Por eso también la llamamos computación cognitiva, porque es algo que aprende, razona y después ayuda a tomar una decisión. La inteligencia artificial no toma decisiones, ayuda a los humanos a tomar decisiones. Por ende, no estamos ni estamos cerca de Terminator. Por ende, el mensaje es claro, la inteligencia artificial no reemplaza, sino que aumenta y agrega valor a la capacidad humana, ¿sí? No estamos y estamos lejos y no está siendo diseñada para convertirse en un Terminator o en un ente autónomo que puede tomar esas decisiones. Está diseñada para ayudarnos a hacer mejor uso de la información y hacer mejor uso de la interacción en el rango que sea, en el mundo que la utilicemos, en este caso la interacción con los seres humanos. ¿Cómo mezclamos esto con el marketing? Pues es muy sencillo. El marketing, desde un punto de vista muy simple, para mí, son tres cosas. Primero, conocimiento de mi cliente, de sus necesidades, de sus intereses, de sus desafíos, de sus sueños, es conocimiento. Después, es interactuar, lo conozco, tomo una decisión de cómo le hablo de acuerdo a esos desafíos, interactúo con él y después hay una acción. Ese cliente me rechaza, vuelvo y conozco, vuelvo y entiendo por qué me rechazó, vuelvo e interactúo de alguna forma, de acuerdo a lo que le quiero vender, y él vuelve a tomar una acción, positiva o negativa. Y ese loop lo hago hasta el infinito y más allá. Como todos ustedes bien saben, no existe la campaña de mercadeo perfecta, no existe la campaña de mercadeo ideal, todo es ese loop infinito, pues ojalá no infinito para una decisión de compra, pero es ese loop donde yo hago prueba de error, donde yo envío un mensaje de acuerdo a una necesidad y recibo una acción de regreso. Ese loop, lo que me ayuda a la inteligencia artificial es hacerlo más eficiente, más efectivo desde el punto de vista, voy a conocer mejor a ese cliente, voy a conocer mejor sus actitudes, su comportamiento, voy a interactuar mejor con ese cliente porque le voy a poner información que sea más relevante en el momento adecuado y voy a ayudarlo a tomar una acción que esté conforme a lo que estamos buscando. Entonces, cuando hablamos de ese proceso, pues podría decirse que es un proceso donde yo comienzo a interactuar, comienzo a generar ese loop de prueba, error, conocimiento, interacción, acción, y poco a poco yo voy primero conociendo mejor a ese cliente, de acuerdo a esa interacción voy conociendo mejor sus necesidades, voy conociendo mejor qué lo emociona, qué lo hace, cuál es el efecto wow que esa persona está buscando en una interacción con mi marca, con mi empresa, y poco a poco voy generando una relación que sea más cercana con ese cliente. Y esa generación y ese loop lo que me va a llevar es al concepto que buscamos todos en mercadeo, que es la lealtad.
es cómo yo voy conociendo mejor a ese cliente y le voy respondiendo de manera más personalizada, le voy entregando más lo que necesita y no lo que yo quiero venderle, voy a llegar a un concepto de lealtad. Y lo que me va a ayudar la inteligencia artificial es, para ponerlo en palabras simples, es hacerlo más rápido, ¿sí? Es hacerlo más rápido con más clientes, donde voy a aumentar ese proceso de conocer al cliente más rápido. Entonces, cuando ya vamos específicamente a qué haríamos en cada uno de esos pasos de conocimiento, interacción, acción, en conocimiento, muchos de mis clientes son así. Sé que son seres humanos. Bueno, esto también se puede llenar de ojos como extraterrestres, pero digamos que sabemos que es un ser humano. Pero no sé mucho más de ese cliente. O sea que es un ser humano que vive en una ubicación geográfica, que vive en Uruguay, que vive en Montevideo, pero no sé mucho más. Necesito comenzar a tener más y más información. Necesito comenzar a recabar y entender mejor esa información. Entonces voy a entender al principio unos intereses, porque sé que si yo produzco Coca-Colas, pues esa persona tiene el interés de tomarse algo, ¿sí? Y que pertenece a un grupo de mercado. Pero necesito ir más allá. Necesito entender hábitos, demografía, datos de contacto, pero hasta ahí ya estamos todos. Hasta ahí, digamos que el que haga marketing con algo menor que esto, pues está haciendo un poquito de maravillas y de pescando con una mantarra, con una red bastante bien grande. Pero cuando necesito entender un poco más, entender de forma personalizada, me comienzo a ir hacia cómo yo entiendo patrones de comportamiento, como una persona que está navegando desde redes sociales hasta mi sitio web y que después va a mi tienda y después me llama por el teléfono. Comienzan a existir patrones que hacen sentido desde el punto de vista de intención de compra, desde el punto de vista de cómo emocionalmente esa persona toma decisiones, y comienzo a entender esas necesidades, comienzo a entender esos sueños. Y si voy un poco más allá y escucho lo que me está diciendo y entiendo su lenguaje más allá del español, sino que entiendo la personalidad que está detrás de ese lenguaje, entiendo la interacción emocional que está detrás de eso, pues voy a comenzar a entender en esa persona sus deseos, sus emociones, su personalidad y cómo esa personalidad cambia con el tiempo. Voy a tener una imagen mucho más completa de ese ser humano y voy a poder reconocerlo en sus diferentes interacciones conmigo. Entonces, esa segunda parte es donde la inteligencia artificial me va a ayudar a través de los textos que esa persona escribe en las redes sociales, a través de lo que está hablando cuando habla con un agente del call center, cuando habla con un IBR, o de lo que está haciendo físicamente, cómo se comporta físicamente, me va a ayudar a conocerlo mucho más y a entenderlo mucho más. Donde lo que podemos hacer acá es coger ese lenguaje, y eso está mucho en el análisis del lenguaje. Lo primero que comenzamos a hacer con inteligencia artificial fue el análisis del lenguaje. Fue entender y aplicar que la manera en que ustedes hablan, más allá de las palabras, sino el orden en que utilizan las palabras, define diferentes rasgos de su personalidad. Y eso es científicamente comprobado. Como yo utilizo mis palabras, como yo muevo el tono de mi voz, eso define rasgos de mi personalidad y de mi emoción y de mi intención de hacer algo positivo o negativo en un momento dado. Entonces, con esas palabras yo voy a poder entender necesidades, valores, rasgos de personalidad específicos, y voy a poder lanzar campañas que sean mucho más relevantes y que vayan mucho más al detalle de cada persona. Voy a poder personalizar cada vez más esas comunicaciones, porque estoy entendiendo tú para dónde vas, cuál es tu necesidad interna específica. Entonces, si yo tengo una persona con personalidad aguerrida, que busca riesgos, que busca aventuras, y además sé que me ha comprado, ¿cómo le dicen a ustedes? Tenis, calcetines. ¿Cómo? Zapatillas, tú dijiste algo que no entendí. Championes. Wow, esa es nueva para mí. Aprendí algo nuevo, gracias. Si alguien compró Championes y tienes características de personalidad, pues esto podría ser una excelente campaña para ellos. Ese es el mensaje. Entonces, ese conocimiento del ser humano me va a ayudar a hacer mercadeo mucho más personalizado, mucho más relevante para la emoción positiva que hablábamos inicialmente. Hay algunos casos muy divertidos. Este es un caso que nos parece muy interesante. La compañía Knorr, los que hacen esos calditos de gallina y temas de cocina, se inventó una aplicación para poder, y esto lo sacaron en San Valentín el año pasado, para poder ayudarle a las personas a cocinarle
la mejor cena a sus parejas de acuerdo a sus rasgos de personalidad y hacer match entre rasgos de personalidad contra gustos culinarios. Entonces, tú podías meterte a una aplicación y describir a tu persona, poner el hashtag o el nombre de Twitter, y si le hacía un análisis de personalidad y la aplicación te decía, bueno, lo mejor para esta persona en este momento en San Valentín es este tipo de comida, porque tiene que ver con sus aspectos de personalidad. Y eso, pues es divertido, llega a la emoción humana y genera emociones positivas que lo que hacen son producir lealtad, producir mejores decisiones de compra. Lo otro es la interacción. Y básicamente cuando hablamos de interacción estamos hablando de cómo me conecto con ese cliente, con esa persona, con ese ser humano. Donde normalmente lo primero que hemos hecho cuando tratamos de vender un producto es lanzar un mensaje, poner vallas, así no sean reales, o tratar de mandar un mensaje con una gran voz a ver si alguien me escucha, ¿sí? Mensajes de una vía, y lanzar muchos mensajes a ver si alguien coge esa información. Y después comenzar a hacerlo tal vez de forma multicanal, y hacer algo en redes sociales, y hacer algo en motores de búsqueda, y hacer algo en otros medios, y tratar de conectarme con esa persona, y ahí comenzamos a pescar algunos de esos. Pero si vamos a un aspecto superior y más avanzado, comenzamos a comunicarnos con esa persona de acuerdo a sus preferencias y entender sus preferencias. Entender sus preferencias tanto de mensaje como de canal. ¿Por qué canal es mejor que me comunique contigo? Hay un ejemplo que es aplicable en toda Latinoamérica, o tal vez en todo el mundo, que es a quienes de ustedes los han llamado a venderles cualquier cosa después de las 7 de la noche. Servicios financieros, cualquier cosa. ¿Y a quién le gusta que lo llamen después de las 7 de la noche o un sábado a venderle cualquier cosa? Pues habrá al que le guste, pero la mayoría no nos gusta. Entonces, ¿por qué lo estamos haciendo? Porque no estamos conociendo la información de ese cliente y no estamos interactuando de acuerdo a esa información, ¿sí? Y no estamos entendiendo cuáles serían las preferencias sin que me las diga. Es más, cuando me las dice tampoco lo hacemos, lo seguimos llamando a esa hora. Entonces, ahí hay un concepto muy básico de aprendizaje, del aprendizaje que veíamos anteriormente, de yo entender las preferencias tácitas o explícitas de ese cliente y poderlas llevar a cabo en la siguiente interacción. Pero ya después de eso entramos a mucho más detalle de personalizar esa interacción y que esa interacción sea una conversación entre amigos, donde yo entiendo a esa persona y le respondo de acuerdo a lo que me está diciendo, donde yo aprendo de esa interacción para la siguiente interacción y yo puedo conversar en su mismo lenguaje, y donde ya las máquinas también, la inteligencia artificial va a poder conversar en lenguaje natural, va a poder conversar uno a uno, como si fuera otra persona más. Entonces, hay múltiples aplicaciones de estas tecnologías. De las más bonitas y atractivas es que ya existen robots que entienden que pueden generar conversaciones. Esto es un caso de los hoteles Hilton, donde tienen algunos hoteles con este robot que es un concierge. Y ese concierge tú vas y le hablas y le preguntas dónde queda un buen restaurante por acá, ese tipo de cosas, de qué es lo mejor que puedo hacer mañana, cuáles son los planes de turismo interesantes, y el robot me puede dar mucha información, pero también se utilizan servicios financieros. En IBM tenemos uno de esos robots en algunos de los países, y es muy divertido ver cómo, más allá del robot, la tecnología puede entender diferentes tipos de lenguaje en el español, porque ustedes hablan diferente a como hablo yo, hablan muy diferente a como hablan en Chile, si hay chilenos, hablan muy diferente como se habla en Perú, y cómo estas tecnologías pueden llegar a entender a través de todos esos diferentes tipos de lenguajes, sin hablar de otros tipos de lenguajes. Entonces, esas interacciones son posibles. Y también hay interacciones desde el tipo de vista que todos hemos visto, los famosos chatbots o asistentes de compras personalizados. Esto es un caso de North Face, la compañía de ropa para invierno y escalada y todo este tipo de cosas, donde básicamente yo converso esto es una página que existe hoy en día, yo converso con la página y comenzamos a
a hablar de los temas que me interesan. ¿Para dónde te vas? Me voy en este caso para Chicago. ¿Qué vas a hacer? ¿En qué temporada vas a estar? ¿Cuál va a ser la temperatura? Ya el sistema sabe la temperatura. ¿Cuáles van a ser tus actividades? ¿Vas a escalar o qué vas a hacer? Y él te comienza a mostrar qué cosas serían importantes ¿cómo le dicen ustedes? ¿Chamarras? ¿Chaquetas? Camperas. Gracias. Yo necesito un poco de inteligencia artificial también para entenderlos mejor a ustedes. ¿Qué camperas quedarían bien para ese tipo de viaje? Entonces, esas aplicaciones son muy interesantes. Pero también es ver las variables externas que yo les comentaba al principio y hablábamos de si yo me levanto en la mañana y veo que el clima está muy frío, pues no me voy a sentir muy bien. ¿Qué tal si conectamos esa información del clima y cojo todos los sensores alrededor del mundo que están midiendo el clima y que me están diciendo cuál es la predicción del clima en los próximos minutos u horas y lo conecto con el mundo del e-commerce o con el mundo del comercio en general, del retail en general? Pues puedo encontrar maneras de comunicarme con mi cliente que sean más relevantes. Si sale un día soleado espectacular, pues va a ser más interesante X tipo de promociones que si el día está nublado o si la predicción del clima para la siguiente hora está nublado. Entonces puedo hacer promociones y puedo hacer mensajes que sean mucho más relevantes en un momento de tiempo. Y si a eso le mezclo las otras variables con las que estamos jugando de personalidad, de emoción humana, etcétera, etcétera, pues voy a tener mensajes que van a ser mucho más personalizados, mucho más van a llegar al corazón de ese cliente. Por ende, entendemos y sabemos que el marketing es perseverancia, ustedes lo saben, ustedes lo hacen, ese proceso de prueba de errores, proceso de conocimiento, interacción, acción, pues es perseverancia para hacerlo más rápido y más eficiente, pero si le ponemos un poco más de inteligencia, si le ponemos inteligencia artificial, el mensaje es perseverancia, pero es perseverancia inteligente, perseverancia que me va a ayudar a llegar a ese objetivo de forma más rápida, de forma más oportuna. ¿Por qué hacerlo? Porque voltear y comenzar a mirar estas tecnologías. Primero, para ustedes y para nosotros es más opciones de tener información, más opciones de hacer prueba de error de cosas que me pueden mejorar el conocimiento de mis clientes y me pueden mejorar la interacción con mis clientes. Segundo, la atención personalizada que yo le puedo dar a esos clientes, de cómo, si te entiendo mejor, voy a interactuar contigo mejor y voy a crear un lazo de lealtad. Y tercero, para cada uno de nosotros, la mejora personal. ¿Cómo yo voy a poder entender más de un ítem específico, de un tema específico, de manera más rápida y poder encontrar conclusiones de manera más rápida o a tener una mejora personal? ¿Y por qué es relevante para nuestras empresas, para el medio en el que vivimos, en nuestro medio como profesionales del mercadeo? Primero, porque vamos a poder colaborar y encontrar esa información de manera más rápida y eficiente. Segundo, porque obviamente si lo hacemos de manera más rápida vamos a poder cumplir esas metas también de manera más rápida y efectiva. Y tercero, porque estos son procesos de innovación que están acompañados no solamente de la tecnología, sino de un cambio organizacional en nuestras empresas, que es el concepto de innovación, que es el concepto de cómo llevamos cada vez más a crear nuevas cosas, nuevas soluciones innovadoras para nuestros clientes. Y esos procesos van de acuerdo a esa tecnología. Si yo estoy innovando todo el tiempo, necesito tecnología que me ayude a encontrar más información y a producir resultados de forma más rápida. Entonces esto va a ser, y ya lo estamos viendo, esa innovación que se hace cada vez más rápida y más exponencial. En eso nos va a ayudar en nuestras empresas. ¿Y por qué es importante hacerlo ahora? Primero, porque cada vez más los clientes, y lo hemos hablado muchísimas veces, están empoderados, cada vez tienen más información, cada vez tienen un poco menos de lealtad y amor por las marcas. Entonces, como ese cliente está tan empoderado, como ese ser humano cada vez exige más, cada vez pone la vara un poco más alta, como decimos nosotros en Colombia, pues necesito poder responderle a ese ser humano también para subir esa vara y estar con él en ese empoderamiento. Entonces, la única manera de hacerlo es personalizando su experiencia, ¿sí? Y esto me ayuda justamente a eso. Lo segundo, la competencia. Antes eran dos marcas de gaseosas, Coca-Cola y Pepsi, ahora son múltiples marcas y múltiples marcas en muchos aspectos. Cada vez encontramos más empresas y más startups haciendo cosas similares a lo que hacemos nosotros, tal vez haciéndolo de forma diferente. Cada vez más hay competencia y necesitamos pues estar a la vanguardia o por lo menos estar en ese mix de
de aprovechamiento de la tecnología. Y tercero, la transformación. La transformación en sus empresas, si no ha comenzado ya tiene que comenzar. No es una moda el concepto de transformación, el concepto de transformación digital o cualquier transformación, sino que es una necesidad. Entonces, esa transformación implica que comencemos a pensar de forma diferente, que miremos el cliente de forma diferente, que miremos primero ese cliente y el foco sea el cliente y después miremos el proceso y después miremos el producto, no como lo hacíamos antes, donde primero era el producto y el proceso y después pensábamos a ver cuál cliente hacía match con eso. Ahora miremos primero al cliente. Esto me va a ayudar, obviamente, a entender mejor a ese cliente y a crearle soluciones y productos que sean más relevantes para ellos. Por ende, mi mensaje final es: la inteligencia artificial está al alcance de la mano de todos. Esto no es algo de la NASA, es algo que está ahí, que está listo para ser utilizado y que tiene muchísimas aplicaciones en marketing y solamente lo importante es mírenla, comiencen a encontrar, a buscar en Google qué aplicaciones hay, cómo se puede utilizar y utilízala para transformar el marketing. Muchas gracias. Muy bien, te invito a tomar asiento, Gracias. así respondemos algunas de las preguntas. Escuchando tu conferencia queda claro que estamos ante un cambio de paradigma, ¿no? A una nueva forma de ver y de hacer marketing personalizado, totalmente personalizado. ¿Es muy costoso llegar a esto y poder utilizar esta herramienta? Primero, sí, es un cambio de paradigma, porque pone al cliente o la persona en el foco de toda la interacción. Y segundo, no es muy costoso. No, como les decía al final, no es tecnología de la NASA, no necesitamos a los PhDs más importantes y a gente que comience a codificar una cantidad de algoritmos súper complejos. Al contrario, todo esto, como lo está viendo la industria, no solamente como lo hacemos en IBM, sino como lo está viendo la industria, son pequeños servicios que están en la nube, que se consumen de acuerdo a las interacciones, ¿sí? Y se consumen, o sea, esos servicios se consumen de manera muy económica. Cuando entro a muchas interacciones y soy la gran compañía, pues me va a ser más costoso, pero individualmente es muy económico. Y me genera la habilidad de poder interactuar y trabajar con muchas personas para armar aplicaciones. Entonces yo puedo utilizar servicios para entender lenguaje natural. Puedo utilizar servicios para ayudarme a la toma de decisiones entre un artículo y otro. Y con esas dos cosas puedo armar una aplicación para conversar con mis clientes y mostrarle recomendaciones de productos, por ejemplo. Y eso va a ser muy económico porque va a depender de a cuántos clientes voy a llegar y cuántas veces se va a disparar ese servicio. Entonces, y lo segundo es que no necesitas un súper experto. Son cosas que ya están listas para que simplemente cojamos los que sabemos de cada negocio y comencemos a armar ese Lego y armemos aplicaciones y las probemos. Bien, me imagino que esto es algo que te han consultado muchas veces y que lo debes haber analizado, que es el tema ético, ¿no? De la inteligencia artificial. Y uno de los presentes consulta: ¿la inteligencia artificial, aparte de sus propiedades positivas, no está influenciando al inconsciente del ser humano, sabiendo que usamos el 10% de nuestro cerebro? ¿Dejaría un residuo casi de títere sobre mi consumo? Wow. Esa pregunta es para que nos sentemos a filosofar con un par de vinos. Mira, eso entra mucho en el rango filosófico. ¿Cuál es el límite, no? Claro, donde estamos en este momento, digamos que todavía no, creo que nos estamos adelantando a lo que pueda pasar en el futuro. Donde estamos en este momento, no estamos en el punto de influenciar, no estamos en el punto de generar influencia sobre otro ser humano. Estas tecnologías no están. No voy a comprar algo que no quiero. No vas a comprar algo que no quieres, ¿sí? Voy a entenderte mejor y voy a entender qué cosas te puedo ofrecer que pueden suplir tus necesidades, que puedes tú querer, ¿sí? Pero la interacción en ninguna, por lo menos en aplicaciones que yo he visto, no entra a aspectos de tu subconsciente para comenzar a influenciarte de ninguna manera. No conozco aplicaciones de eso, si alguien las ha visto, creo que son más del lado de la ciencia ficción que de la ciencia real. Como se está utilizando hoy en día desde el punto de vista del comercio electrónico, del mercadeo, es cómo entiendo mejor a ese cliente y cómo adapto lo que yo tengo para satisfacerlo mejor. Camilo, ¿cuáles son las áreas que están más fuertes en este tema en la utilización?
Todas aquellas que están en contacto con el cliente, ¿sí? Los negocios B2B también, pero como estamos hablando de entender mejor a gran cantidad de clientes, estamos hablando del retail, estamos hablando de la banca, estamos hablando de los seguros, las áreas, los negocios que están más en contacto con el cliente tienen mucho más uso de estas herramientas. Y también pues dentro de esos tipos de industrias, pues el mercadeo, pues las ventas, pues todo lo que tenga que ver con el e-commerce o con el mundo digital, utiliza mucho más estas herramientas para entender mejor a sus clientes e interactuar mejor con esos clientes. Bien, por último, ¿crees que Uruguay está preparado para utilizar y de buena manera optimizar la inteligencia artificial? Por supuesto, porque esto no es algo que esté dentro de alguna línea de madurez que tengamos que recibirlo. No, esto ya está listo. Es más entender del negocio y poder utilizar estas herramientas que poder llegar a algún punto de madurez. Yo creería que nuestros países están incluso en la gran posición donde los países del norte han jugado con diferentes tecnologías y han tenido una madurez porque han probado muchas cosas. Nosotros hemos visto eso que ha pasado, ¿Estados ya podemos Unidos entender. es el líder? Digamos que sí, pero ya hemos visto que se han estrellado con muchas cosas. Nosotros podemos hacer el salto. No esperar a pasar por todos esos mismos pasos, sino entender que no tenemos que hacer implementaciones gigantes de sistemas de software o esperar 3 o 4 años para poder entender al cliente. Lo puedo hacer ya. Puedo comenzar a entenderlo a ese cliente ya, porque ese cliente me está dando muchísima información en cada una de esas interacciones que pasan en las redes sociales y no cuestan nada, que pasan en mis sitios web y no cuestan nada. Esa información está ahí. Es simplemente cómo yo comienzo a entenderla, a hacerle sentido y a interactuar con ellos. Camilo, muchas gracias. Con muchísimo Un aplauso gusto. para él. Gracias. Muchas gracias y buena estadía en Uruguay. No te vayas, un segundito, que vamos a recibir al integrante de la Secretaría de Marketing Day, al licenciado Milton Sousa, que te va a dar este presente en agradecimiento por habernos acompañado. Gracias, un placer.